Bienvenidos y bienvenidas a Gramática de Investigación. Hoy veremos las clases de palabras, el sustantivo y el adjetivo. Las palabras de nuestra lengua se agrupan en diferentes clases: sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, verboides o formas no verbales, preposiciones, conjunciones, interjecciones y pronombres. Los aspectos que se consideran para la clasificación de palabras son: el aspecto semántico caracteriza las palabras por su significado. Por ejemplo, los verbos expresan acciones, estados o procesos. Las interjecciones, estados de ánimos repentinos como sorpresa, dolor, alegría, etc. El aspecto morfológico caracteriza las palabras por la forma en que se componen y por su posibilidad de variación. Por ejemplo, los sustantivos y los adjetivos flexionan en género y número. El aspecto sintáctico caracteriza las palabras por las funciones que cumplen en la oración. Por ejemplo, las preposiciones cumplen siempre la función de nexos subordinantes. Las palabras de una misma clase se distinguen porque comparten los rasgos semánticos, morfológicos y sintácticos. Veamos el sustantivo. En su aspecto semántico designan nombres de seres reales e irreales, objetos, animales, lugares, eventos, etc. Se dividen en dos grandes grupos: comunes y propios. Los comunes designan a todos los individuos en general, personas, animales, cosas, lugares de una especie, ciudad. Los propios se refieren en particular a nombres de personas, lugares, animales, instituciones, festividades o periodos históricos. Continuando con los comunes, podemos dividirlos en concretos. Designan objetos que tienen existencia propia, león, bosque, o abstractos. Designan acciones, sentimientos, objetos que no tienen existencia propia, solo existen aplicados a otro sustantivo. Son los que derivan de verbos o adjetivos. Por ejemplo, deseo, belleza. Individuales, en singular designan un individuo. Casa, árbol. Colectivos, en singular designan un conjunto: caserío, arboleda. Simples, están formados a partir de su propia raíz: mar, marea, perro, perruno. Compuestos, están formados por más de una raíz de diferente palabra: anteojo, boca, calle. Contables, aquellos que permiten ser contados: personas, autos, gatos. No contables, no permiten ser contados a causa de su dificultad: sal, arena, cabellos. El aspecto morfológico. Morfológicamente, el sustantivo es una palabra variable, ya que modifica su número y en algunos casos su género, el número. La variación se da en singular y en plural: mano, manos. El plural se forma de tres maneras diferentes. Si el sustantivo termina en vocal átona o en e tónica, se agrega una s. Ejemplo: casa, casas; café, cafés. Si el sustantivo termina en consonante o en vocal cerrada tónica, se agrega es. Ejemplo: ombú, ombúes; avión, aviones. Si el sustantivo termina en s o x, no se agrega nada, y nos damos cuenta si se trata de un sustantivo en singular o en plural por el artículo que lo acompaña. Ejemplo: el viernes, los viernes; el tórax, los tórax. Dentro de estos últimos casos existe una forma plural única llamada pluralia tantum, que solo se puede contabilizar por el artículo que la acompaña. Por ejemplo, lunes, crisis. Género. La mayoría de los sustantivos tienen género inherente o fijo. No existe para cada uno una versión femenina y otra masculina. En general, cuando terminan en a son femeninos y cuando lo hacen en o son masculinos. Hay excepciones: mapa, tema, día, mano, foto, radio, moto. Cuando los sustantivos se refieren a personas o animales donde hay una diferencia sexual, existe una versión para cada género. Ejemplo: el gato, la gata; el gallo, la gallina; el hombre y la mujer. Hay algunos sustantivos cuyo género es ambiguo, es decir, que se usan como femenino o masculino. Ejemplo: azúcar, hojaldre, lente, apóstrofe, tilde, armazón. Algunos sustantivos, según se los utilice en femenino o masculino, cambian su significado: el capital, bienes, dinero; la capital, centro de una ciudad, país o localidad; el cólera, enfermedad; la cólera, ira, enojo; el coma, pérdida de conciencia; la coma, signo de puntuación, entre otros.
Aspectos sintácticos. Siempre son núcleo de las construcciones nominales o sustantivas. Las construcciones nominales pueden estar formadas solamente por un sustantivo o por un sustantivo con modificadores. Veamos los casos. Núcleo del sujeto. Sofía viajó a Mar del Plata. Sofía es el núcleo del sujeto. El tren nuevo estuvo demorado esta mañana. Tren es el núcleo del sujeto. Núcleo de la posición. Paula Bombara, la famosa escritora, publicó una novela. Escritora es el núcleo de esta posición. Núcleo del objeto directo. El piano de Martín tiene 4 teclas. Teclas del núcleo del objeto directo. Núcleo del predicado nominal. Mi amigo León. León va a ser el núcleo del predicado nominal. Núcleo de la oración unimembre. La casa de papel. Casa va a ser el núcleo de la oración unimembre. Núcleo del término en un sintagma preposicional. Puede darse en un modificador indirecto, en un complemento circunstancial, en un complemento agente y en un predicativo subjetivo. Veamos un ejemplo. La película de Pedro Almodóvar fue un éxito. De Pedro Almodóvar va a ser modificador indirecto y Pedro Almodóvar va a ser el núcleo. Ahora veremos los adjetivos. Son los que se agregan, añaden o señalan alguna característica de los sustantivos a los que acompañan. En su aspecto semántico pueden ser calificativos, otorgan propiedades a los objetos, personas o lugares descritos, proporcionando más información acerca de ellos. Pueden ser subjetivos, el observador hace un juicio de valor del elemento descripto, también son llamados valorativos, ejemplo, lindo, aburrido, interesante, horrible, rojizo. Dentro de ellos tenemos los de valoración positiva, hermoso, y los de valoración negativa, desagradable. Objetivos. No interviene la opinión de un observador. También los llamamos descriptivos. Ejemplo, rojo, redondo, pelado. Numerales. Determinan a los sustantivos agregándoles la idea de número o cantidad. Entre ellos tenemos a los cardinales, indican cantidad, una tarea, 2 ojos. Ordinales, idea de orden. Ejemplo, primer año, segunda vez. Múltiplos. Las veces que se repite el sustantivo. Ejemplo, doble emoción, triple esfuerzo. Partitivos, parte del sustantivo al que modifican. Ejemplo, media torta, cuarto kilo. Distributivos, cada, ambos, ambas, sendos. Por ejemplo, cada vez que voy veo que ambos dan sendos regalos. Gentilicios, indican procedencia. Ejemplo, argentino, peruano, europeo, jujeño. En su aspecto morfológico, los adjetivos son palabras variables, ya que cambian su género y número para concordar morfológicamente con el sustantivo al que modifican. Muchos adjetivos tienen una única forma para femenino y para masculino. Por ejemplo, alegre, puntual, impresionante, agradable, sensible, feroz, etc. Aspecto sintáctico. El adjetivo siempre aparece modificando a un sustantivo. Según cuál sea la relación entre ellos, el adjetivo va a cumplir 2 funciones: modificador directo o predicativo. Modificador directo. El adjetivo cumple esta función sintáctica cuando modifica al sustantivo sin intermediarios. Puede estar antes o después del sustantivo. Por ejemplo, la casa embrujada. La y embrujada van a ser modificadores directos de casa. El delicioso chocolate. El y delicioso van a ser modificadores directos de chocolate. Como predicativo, el adjetivo cumple esta función sintáctica cuando modifica al sustantivo a través del verbo. Es decir, el verbo funciona como intermediario entre el sustantivo y el adjetivo. Por ejemplo, la casa parecía embrujada, en donde embrujada va a ser el predicativo que va a modificar al verbo parecía y al sujeto, la casa. Una aclaración: cuando el adjetivo aparece precedido por un artículo, cumple la misma función que un sustantivo. Se llama adjetivo sustantivado. Por ejemplo, los dos viajaron a Junín, o lo bueno está por venir. Ojo, funciona sintácticamente como núcleo, pero sigue siendo un adjetivo. Esto fue todo por hoy en Gramática de Investigación. ¡Hasta la próxima!